Hoy me gustaría comenzar haciéndote una pregunta, y es, ¿te gustaría tener paz? Si tu respuesta es afirmativa, déjame continuar primero definiendo qué es la sabiduría. Sí, porque para obtener paz necesitamos primero ser sabios. Entonces la sabiduría es la facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Más sencillamente explicado, es aplicar correctamente el conocimiento que tenemos de lo bueno. ¿Qué nos dice en la palabra sobre la sabiduría? ¿Qué pasa cuando nos encontramos en una situación en la que no sabemos qué hacer? Estamos en un momento difícil y necesitamos una salida y de verdad no hallamos respuesta. ¿Qué pasa cuando no sabemos cuál va a ser nuestro próximo paso a seguir y nos sentimos un poco perdidos? Esto angustia nuestro ser. Esto rompe con toda la paz que podríamos tener y crea una guerra y un conflicto en nuestro interior. Entonces veamos en Santiago 1 que nos habla sobre la sabiduría y nos dice que si alguno la necesita, la pida, porque Dios se la dará generosamente y sin reproche. Y dice el siguiente versículo, y pídela con fe sin dudar. Es decir, el Señor nos promete en su palabra que si pedimos sabiduría, nos las va a dar. Es una promesa. Y dice generosamente, no es algo que nos va a dar a cuentagotas o poquito, no es algo que nos va a dar reprochándonos, porque dice sin reproche. No es algo como nosotros podemos pedirle a una persona, me das esto, y esa persona nos dice, ya te he dado suficiente, tienes mucho, no quiero darte más. No, eso no va a pasar con nuestro buen Padre en cuanto al tema de la sabiduría. Dice, generosamente y sin reproche nos las dará, y dice, pídanla con fe sin dudar. Y hago hincapié en esto porque es una promesa que debemos aferrarnos y agarrarla, porque al Señor le interesa que seamos sabios, porque hay una diferencia entre ser inteligente y tener conocimiento y ser sabio. La inteligencia es tener mucho conocimiento en nuestra mente, y no necesariamente significa que vamos a actuar de acuerdo a ese conocimiento. Por el contrario, la sabiduría implica que el conocimiento que está en nuestra mente de la palabra y de las cosas buenas que el Señor nos ha dicho, se ha conectado con nuestro corazón y nos ha transformado de una manera en la que actuamos y somos sabios. Es muy diferente. Es también como dice en Romanos 12, es la renovación de nuestra mente y de nuestro entendimiento, que no es conforme al de este siglo, que no es conforme al de este mundo, sino que es conforme a la palabra de Dios. Y eso nos transforma nuestra mente y nuestro entendimiento y nos hace ser sabios. Es importante que nos aferremos a esta promesa para obtener sabiduría, porque no estamos interesados en simplemente conocer cosas, porque eso por sí mismo no produce nada. Si yo sé mucho y tengo mucho conocimiento, pero yo no estoy aplicando la palabra de Dios, no me vale de nada. En cambio, si yo estoy usando la palabra de Dios para transformar mi vida y para transformar la vida de otros, eso vale de mucho, porque eso da fruto. Y eso es lo que más le interesa al Señor, que demos fruto, que seamos luz y que alumbremos en este mundo. Entonces en Santiago también nos habla en el capítulo 3 sobre otro tipo de sabiduría. Y dice así, el versículo 14, dice, pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces nos describe esta sabiduría que podemos denominar como sabiduría demoníaca, como aquí mismo la llama, terrenal, animal y diabólica. Y es perversa. Y déjame decirte algo, para obtener esta sabiduría, para hacernos sabios en esta sabiduría terrenal, animal y diabólica, no hay que ser mucho, no hay que buscarla, no hay que orar, no hay que leer la palabra. Es sencillo,
Es más, la ganamos con el simple hecho de no hacer nada. Porque nuestra mente va en el ocio y va vagando y van llegando los pensamientos y no hay quien lo detenga. Y va produciéndose esta sabiduría. Y es súper impactante porque dice, donde hay celos amargos y contención en vuestro corazón. Es decir, que no solamente nos hace sabios en la maldad, sino que produce contención, produce pleitos, produce celos, produce envidias en nuestro corazón. Y de ahí vienen todos nuestros conflictos. Entonces, por supuesto, un corazón que está lleno de todas estas cosas no tiene paz. Y tiene conflictos y está constantemente en guerra. Entonces es nuestro deber como cristianos esforzarnos, porque eso es lo que requiere, en buscar día a día su palabra, en oración, en ayuno, en alabanza, y llenarnos de esa sabiduría, llenarnos de esa palabra y aplicarla. Porque así es como vamos a vencer en este mundo, así es como vamos a vencer a nuestra carne. Esta es la manera de poder dar fruto y dar fruto abundante para gloria y honra del Señor. Y también ese mismo capítulo 3, el versículo 17, describe cómo es la sabiduría celestial. Dice, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresías. Entonces es una descripción demasiado preciosa y me recuerda a otro pasaje de la Biblia que está en Filipenses 4. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, en esto pensad, en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Ven la relación? Es muy semejante. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir con esto? Que esta batalla por ganar sabiduría comienza en nuestra mente, comienza acá, en nuestro interior, nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos deben ser moldeados y deben ser transformados en esto, en lo bueno, en lo puro, en lo justo, en lo amable, en lo que es de buen nombre. Si algo tiene virtud alguna, dice en esto pensar, no pierdas tu tiempo pensando en otras cosas. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Nos dice, amado, no pierdas tu tiempo. No pierdas tu tiempo pensando en el futuro incierto y las cosas en porvenir, o pensando en los problemas que tienes con tu familia, con tus amigos, y pensando mal de ellos, y pensando en por qué te hicieron esto, y pensando y en el afán. No. Piensa en todo lo que es bueno, en todo lo que es justo, en cuanto a las personas, en cuanto a Dios, en cuanto a ti mismo. Trabaja en que cultiva este pensamiento del cielo. Y me encanta conectar este pasaje de Filipenses con el de Santiago, porque el de Santiago promete paz. Dice en el versículo 18 del capítulo 3, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es decir, esta transformación de nuestra mente va a producir esta semilla de sabiduría, y esta sabiduría va a brotar y el fruto va a ser la paz. Y Filipenses nos dice también el versículo 9 del capítulo 4, lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y el Dios de paz estará con vosotros. Es decir, si yo transformo mi mente a la mente de Cristo y a estas palabras, y yo transformo mi ser y me dispongo a ser sabio, eso va a dar un fruto de paz. Primero, que el Dios de paz estará con nosotros y que nuestras obras van a ser hechos que broten paz. Y es demasiado hermoso cómo podemos ver esto en la palabra y cómo podemos verlo en nuestra vida. Hermano, así como de la concupiscencia nacen los pecados, de nuestro pensamiento y de nuestra mente renovada en Cristo, va a nacer Cristo.
nos vamos a transformar en Cristo. Y esta es la manera en la que vamos a obtener paz. Así, buscándole y buscando transformar nuestra mente y ganar esa pelea con nuestra carne que quiere tirar para su lado. Es buscar y buscar al Señor cada día más en su palabra. Él te va a dar paz. Y paz no es solamente que yo diga o que yo ore, Señor, dame paz porque estoy en angustia, dame paz porque estoy en conflicto. En Filipenses dice, piensen en esto y el Dios de paz estará con ustedes. Y en Santiago dice, esta es la sabiduría y esta sabiduría produce paz. La paz no es algo que pasa mágicamente, ¡plin!, tienes paz. La paz es algo que cosechamos, que buscamos. Y primero está en nuestra mente. Entonces, transformemos nuestra mente de acuerdo a la palabra. Pidámosle al Señor la mente de Cristo y luchemos en contra de los pensamientos que no vienen de Él, para que ganemos sabiduría y para que todo ese conocimiento que tenemos sobre el Señor y sobre la palabra y lo magnífico que Él es y lo hermoso que es la palabra y lo que nos guía y lo que nos impulsa a hacer, lo podamos aplicar con sabiduría y podamos mostrar, no demostrar por nosotros mismos, sino que podamos mostrar la luz de Cristo, ser y por eso hacer. Y eso nos dará mucha paz en cualquier circunstancia en la que estemos. Vamos a obtener paz en medio de la tormenta, paz en la calma, paz siempre, porque el Dios de paz estará con nosotros y nuestro fruto abundante de justicia será de paz. Amén. Oro y pido esto para cada uno de ustedes y para mí. Dios te bendiga.